Buenas tardes. Iniciamos entonces con una oración como es de costumbre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, sed la salvación. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a compartir entonces la pantalla. Ok, hemos estado hablando acerca de la meditación. Habíamos visto primero lo que son los puntos comunes que se manejan dentro de lo que son los métodos para meditar mejor. Y la vez pasada hablamos acerca del método de San Ignacio. La clase de hoy la vamos a dedicar a hablar acerca del método de San Sulpicio, que como hemos dicho, estos dos métodos, el de San Ignacio y el de San Sulpicio, son los dos métodos más conocidos, más generales, en los cuales se basa la gente para tener una buena meditación. Hay muchos aportes con respecto a la meditación, de donde sacamos esos puntos comunes, métodos que se han propuesto por determinados santos, determinadas escuelas espirituales, etcétera. Pero decimos estos dos métodos, el método de San Ignacio y el método de San Sulpicio, son los métodos más generales, más conocidos, que abarcan más completamente todo lo que es la forma de realizar la meditación. Entonces, dependiendo de las condiciones personales, el temperamento que se tenga, la etapa por la que se pase en la vida, etcétera, pues a algunos se les acomoda mejor el método de San Ignacio, a otros el método de San Sulpicio. Es conveniente que ya una vez que vimos el método de San Ignacio, podamos ver ahora el método de San Sulpicio, con la intención de que aquellas personas que se adapten mejor a este método, pues lo puedan aprovechar y sacar los frutos espirituales adecuados de él. Entonces, por eso vamos a hablar ahora acerca de este método, que es el método, como decimos, de San Sulpicio. La idea madre, lo que es la parte fundamental de este método, es la unión, es decir, la adhesión al Verbo encarnado, a nuestro Señor Jesucristo, para rendir a Dios los actos de religión que se le deben, es decir, para poder hacer aquellos actos espirituales, religiosos, que son debidos de parte nuestra para con Dios, y copiar en nosotros las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que esa es una idea principal que se maneja dentro del método de San Sulpicio, el poder imitar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la idea fundamental, la idea principal de este método. Los actos principales también, los actos fundamentales en que se divide este método, son tres. En primer lugar, es la adoración. Partimos de que la adoración es un culto debido únicamente a Dios nuestro Señor. A la Santísima Virgen María le debemos un culto de sobreveneración, que es lo que conocemos como hiperdulía. A los santos y a los ángeles les debemos un culto de veneración, que es el llamado culto de dulía.
pero el culto, perdón, de latría o culto de adoración le corresponde únicamente a Dios, porque al dedicar ese culto de adoración, lo que estamos haciendo es reconocer a ese ser, es decir, a Dios, como nuestro supremo ser que existe, el que está por encima absolutamente de todo, junto y por separado, y quien nos ha creado y nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Entonces, partimos de esa primera parte en este método de San Sulpicio, que como decimos es la adoración, por medio de la cual consideramos un atributo o perfección de Dios, es decir, vamos a meditar sobre un atributo de Dios. Ponemos, por ejemplo, la providencia de Dios nuestro Señor. Podemos nosotros decir que todos creemos como católicos en la providencia de Dios. Cuando estamos en el catecismo, se nos pregunta, ¿cuida Dios de todas las cosas? Y la respuesta que damos es, sí las cuida, y a ese cuidado le llamamos divina providencia. De esa pregunta y respuesta, sacamos entonces la definición de divina providencia. ¿Qué es la divina providencia? El cuidado que tiene Dios de todas las cosas. Si lo vemos de esa manera, todos estamos de acuerdo. Todos decimos, sí, creo en la divina providencia. Sí existe la divina providencia. Sin embargo, en la práctica llegamos a confundir esa divina providencia o llegamos incluso a dudar de ella. Llegamos a confundirla porque para quienes han llevado el curso de religión, hemos dicho que en ocasiones para poder representar la divina providencia, se nos pone una imagen de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque la divina providencia, ese cuidado de Dios sobre nosotros, pues lo ejercen tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, al ponérsenos esa imagen en representación de la divina providencia, llegan algunas personas a confundir la divina providencia con la Santísima Trinidad. La divina providencia es un atributo, un ejercicio que realizan las tres divinas personas, es decir, la Santísima Trinidad. Pero no es lo mismo la divina providencia que la Santísima Trinidad. Entonces, evitemos esa confusión. Pero lo más delicado es que podemos nosotros decir, sí creo en la divina providencia, pero ¿qué es lo que pasa cuando se presentan los problemas en nuestra vida? Cuando hay adversidades, cuando hay fallecimiento de seres queridos, cuando hay enfermedades, sobre todo cuando son graves, problemas económicos, etcétera, pues allí desgraciadamente es donde se tambalea ese conocimiento que tenemos, porque no se trata nada más del aspecto teórico, sino la práctica, lo que es la virtud, el tener esa fe, el tener esa confianza en la providencia divina. Entonces decimos aquí que al hacer esta adoración a Dios nuestro Señor, vamos a considerar, vamos a meditar sobre un atributo o perfección de Dios, que puede ser la divina providencia, por dar el ejemplo. Entonces, vamos a considerar en qué consiste esa divina providencia para que veamos que independientemente de las cosas por las que llegamos a pasar, de todas maneras, la divina providencia se va ejerciendo por parte de Dios nuestro Señor, ¿sí? Para que vayamos aplicando desde ahorita este método, que vayamos viendo en qué consiste. Dice, una perfección de Dios o una virtud de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces podemos decir, ok, voy a meditar en la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Voy entonces a considerar esa virtud de parte de nuestro Señor. Puede ser también, dice, y luego cumplimos nuestros deberes de religión: adoración, alabanza, acción de gracias, amor, gozo o compasión. Es decir, si nosotros vamos a meditar en la providencia de Dios nuestro Señor, o vamos a meditar en la humildad de nuestro Señor Jesucristo, eso lo ponemos como principio para adorar a Dios nuestro Señor.
Entonces, aquí partimos de que el fundamento, la idea original, la idea fundamental del método de San Sulpicio es entrar en esa unión, en esa adhesión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón, tenemos que hacer esos actos de adoración, ¿sí? Reconociéndolo como el supremo ser que existe, nuestro creador y dador de todo lo que nosotros somos y lo que tenemos, el brindarle esa alabanza, ¿verdad? Recordar aquel momento en que nuestro Señor Jesucristo entra a Jerusalén de manera triunfal y cómo lo alababa toda la gente, el darle gracias por todos los beneficios que nosotros hemos recibido, que son infinitos realmente, que no pudiéramos llegar a contar todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios nuestro Señor. Manifestar por eso el amor que sentimos hacia Dios. Realmente un amor que sea sincero, que sea verdadero, no que sea un amor de palabra, sino que a través de la misma meditación nos comprometamos a amar a Dios como Él nos lo ha pedido, por encima de todas las cosas en primer lugar. Y en segundo lugar, como nuestro Señor Jesucristo nos dice, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Entonces, no es nada más decir, yo sí amo a Dios, yo sí amo a Jesucristo, sino que lo demostremos a través de nuestra conducta, que el primer lugar le corresponda a Dios nuestro Señor y que nosotros estemos cumpliendo con todos los mandamientos. Entonces, allí estamos ya comprometiéndonos con brindar ese amor a Dios como realmente le corresponde. También hablar acerca del gozo, sentir ese gozo, sentir esa alegría de que podemos estar en ese contacto con Dios, de que vamos a abrazarnos a Dios nuestro Señor, de que Dios nos ha manifestado el amor en diferentes circunstancias de nuestra vida y la compasión. Si nosotros meditamos acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, al verlo sufrir en el huerto de los olivos, al verlo llevar su cruz, el momento en que se encuentra la Santísima Virgen María con nuestro Señor Jesucristo camino del Calvario, cuando sus manos y sus pies son clavados en la cruz, ¿verdad? Que Él es crucificado. Entonces, todos esos sentimientos los vamos a ir teniendo a través de ese acto de adoración que le dirigamos a Dios nuestro Señor. Dice, reverenciando de este modo al autor de la gracia, es decir, a Dios nuestro Señor, y así le preparamos para que nos escuche propicio. Fíjense entonces cómo este acto de adoración que dirigimos a Dios, basándonos en esas cosas que hemos dicho, sí, su pasión y su muerte, sí, la humildad que Él tiene, sí, la providencia que tiene para con nosotros, etcétera. A través de esas cosas, que le rindamos ese culto de adoración, que adoremos a Dios nuestro Señor, y que eso nos sirva para qué, para que podamos, entre comillas, disponerlo para que Él nos escuche adecuadamente. Les pongo un ejemplo. Una esposa que algo pasó ahí en la casa, uno de los hijos cometió una travesura y se descompuso el refrigerador. Y entonces aquella esposa dice, pues ya no va a servir este refrigerador, necesitamos comprar otro. Pero pues yo sé que las condiciones no están para eso. ¿Cómo le vamos a hacer para que se pueda comprar ese refrigerador? Entonces, esa esposa, esa mujer, empieza a pensar, a idear cómo le suaviza eso al marido, de qué manera le puede llegar para poder convencerlo amorosamente, qué es lo que va a hacer. A ver, niños, se van a quedar calladitos, no van a molestar a su papá cuando llegue, le vamos a preparar la comida que más le gusta a él, vamos a acercarnos todos y vamos a ser cariñosos con él, para que cuando le demos la noticia, pues no le agarre de sorpresa, que no se moleste y que él esté en mejor disposición para que nos pueda eh, comprar otro refrigerador que necesitamos, por dar un ejemplo muy burdo. Aquí de lo que se trata es que preparemos a nuestro Señor para escuchar adecuadamente nuestras súplicas. ¿Qué decimos nosotros
en la consagración que hacemos a nuestro Señor Jesucristo a través de la Santísima Virgen María. ¿Quiénes somos nosotros para poder pedirle a Dios nuestro Señor las cosas que necesitamos? Si simplemente el perdón que recibimos de nuestros pecados ya es una dádiva grandísima de la misericordia de Dios, ¿con qué cara nos atrevemos nosotros a pedirle más cosas a Dios? Entonces, por esa razón, sí tenemos que comprender que somos más reos de castigos, más es lo que hemos ofendido a Dios nuestro Señor, como para poder todavía pedirle algo. Entonces, por eso sí tenemos que preparar el camino, sí tenemos que disponer a Dios nuestro Señor para que escuche propicio nuestras súplicas, nuestras peticiones que vamos a hacer a través de la meditación. Entonces, no es que nosotros digamos, Dios es malo y por eso tenemos que tranquilizarlo para que Él nos pueda ayudar. No, obviamente que no, porque inclusive lo que nosotros estemos haciendo en esta etapa de preparación, pues obviamente Dios nuestro Señor lo sabe de antemano. Vas a hacer esto para prepararme, para disponerme. No podemos engañar a Dios nuestro Señor. ¿Qué es lo que hacemos? Mostramos nuestra buena voluntad, mostramos nuestra disposición para que podamos arreglarnos lo mejor posible, que podamos mostrar nuestra mejor cara, que podamos mostrar nuestro mejor propósito para que Dios vea que somos sinceros, que somos honestos y que de esa manera podamos recibir lo que necesitamos y lo que nos ayude, que nosotros siempre, como hemos dicho, debemos tener esa conformidad con la voluntad de Dios. Hacemos caso, seguimos el ejemplo, imitamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estando en el huerto de los olivos decía, Padre, si es posible, haz que pase de mí este cáliz sin que yo lo beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, igual lo hacemos en la meditación. Señor, yo creo que necesito estas cosas. Señor, te pido yo estas otras cosas, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que es mejor para mí, que es lo que tú sabes. Dame lo que tú piensas, lo que tú sabes, que es lo que yo necesito. Entonces, por eso hablamos de esta adoración como una preparación en ese sentido, en el sentido de qué, de que vamos a mostrar nuestra mejor intención, nuestra mejor voluntad, nuestra disposición para poder recibir la respuesta de Dios nuestro Señor en lo que es mejor para nosotros. La segunda parte de estos tres actos esenciales que decimos es la comunión. La comunión en cuanto a esa común unión, esa unión con Dios, no del acto de comulgar en respecto al Santísimo Sacramento, sino en la comunión, esa común unión con Dios nuestro Señor, por la que traemos hacia nosotros, por medio de la oración, la perfección o virtud que hemos adorado y admirado en Dios o en nuestro Señor. Queremos unirnos a Dios y para eso lo hacemos a través de esta oración. Esta oración, como decíamos, la idea madre es eso, la unión con Dios. Entonces, esa común unión la vamos a pretender, la vamos a buscar a través de la oración, viendo aquella perfección que dijimos, la providencia de Dios nuestro Señor, aquella virtud de la humildad, etcétera, lo que nosotros estemos considerando contemplar dentro de nuestra meditación para que podamos unirnos con Dios. Es a través de esa práctica como vamos a buscar esa unión con Dios. Y el tercer acto es la cooperación, por la que movidos por la gracia, y aquí insistimos en lo que hablamos desde el principio del curso. Tenemos que tener una firme resolución de buscar mantenernos en la gracia de Dios, estar en esa amistad con nuestro Señor. Les insisto mucho en esto, no estamos en estado de gracia
estamos siendo enemigos de Dios nuestro Señor. No somos hijos de Dios, sino hijos del diablo, como dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, tenemos que buscar estar en la gracia para que a través de esa gracia, movidos por esa gracia, que sea la gracia santificante la que nos impulse para que nos resolvamos a practicar esa virtud. La virtud que nosotros queremos, la humildad, la confianza en la providencia divina, etcétera, formando por lo menos un propósito que procuraremos cumplir durante el día, como sucede con los alcohólicos anónimos. Por estas 24 horas, por este día, no voy a tomar ni una sola copa. Igualmente nosotros, durante este día voy a practicar esta virtud. Entonces, si nosotros nos disponemos de esa manera, es muchísimo más fácil que tengamos la voluntad para actuar. Fíjense, se dice que una forma de estudio que tienen los japoneses para que se emprendan otras cosas, estudien otras cosas, por decir algún idioma, algún oficio, es tener la resolución de 1 minuto al día. Nada más le voy a dedicar 1 minuto al día a estudiar inglés, francés, alemán, lo que ustedes quieran, o algún oficio. A eso es a lo que yo me obligo, 1 minuto al día. Si ya estando en ese minuto de estudio, yo decido aumentar el tiempo, lo hago tranquilamente. Por lo regular, así va a ser. ¿Por qué? Porque ya estudiando 1 minuto, pues ya uno puede decir, tengo más tiempo para hacerlo. Puedo seguir estudiando más tiempo. Me gusta lo que estoy estudiando en ese momento, continúo entonces con ese estudio. El gran problema que tenemos es la resolución, la voluntad para iniciar ese minuto. Por eso, mentalmente es una buena motivación decir, nada más voy a dedicar 1 minuto. Así también, a través de nuestra oración, podemos decir, voy a practicar esta virtud por el día de hoy nada más. No voy a practicar la virtud ya en adelante, como si ya fuera un santo. No, mi resolución es estar practicando lo que he meditado esta ocasión durante este día nada más, ¿sí? Y así podemos verlo con mayor facilidad. Obviamente no podemos decir, voy a practicar la humildad 1 minuto nada más, pero esa práctica, si la hacemos durante este día, pues es fácil que la podamos cumplir. Entonces, así a través de estos 3 actos podemos ver cómo adoramos a Dios nuestro Señor, nos unimos con Él y cooperamos. ¿Cooperamos a qué? A la obra de Dios nuestro Señor. Porque nosotros somos continuadores de esa obra. Nosotros estamos persiguiendo lo que nuestro Señor ha dejado en la tierra. Por eso, nuestro Señor Jesucristo les dice a los apóstoles, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, bautizando a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos muestra cuál es el objetivo que tenemos que buscar. Entonces, tenemos que perseguir ese objetivo, cooperar a la obra de Dios nuestro Señor. Entonces, podemos decir que esa es la idea general de lo que es el método de San Sulpicio. Pero ahora, hablando de meditación específicamente, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera construyo mi meditación? ¿Cómo la voy manejando para que pueda sacar los frutos que yo quiero de ella? Entramos entonces en ese punto que es el, ¿cómo se dice? El esqueleto, la composición de ese método de San Sulpicio en lo que se refiere a la meditación. Entonces, tenemos una primera parte, que es la parte de la preparación. Tenemos que prepararnos. Esta preparación se divide en preparación próxima y preparación preparación próxima y preparación remota. La preparación remota es, como habíamos dicho anteriormente, cuando nosotros ya nos habíamos dispuesto anteriormente, ¿verdad? Tengo la intención de estar teniendo meditación. Cuando hablamos acerca de la preparación próxima, entonces,
la vamos a dividir en diferentes partes. La primera parte es desde las vísperas por la noche. Escogemos la materia de la meditación. Si tenemos un libro de meditación, que hay algunos que son para cada uno de los días del año, ok, hoy es día 13, mañana es día 14, entonces desde ahorita, día 13, voy a preparar la meditación que voy a hacer el día de mañana. Si no es así, pienso sobre qué voy a meditar. Una virtud de nuestro Señor Jesucristo, una perfección de Dios nuestro Señor, alguna virtud de la Santísima Virgen María, de los santos, etcétera. ¿De qué es de lo que voy yo a meditar al día siguiente? Entonces, escogemos desde la víspera, desde la noche, escogemos la materia de la meditación y determinamos concretamente, específicamente, lo que debemos considerar en nuestro Señor. ¿Cómo relacionamos a nuestro Señor Jesucristo con lo que vamos nosotros a meditar? Hacemos las consideraciones y peticiones que vamos a realizar dentro de nuestra meditación y los propósitos que debemos formar. Les digo, hay libros de meditaciones que ya tienen esa primera parte, donde dicen, la meditación para el día de mañana va a ser esta. Punto primero, tal. Composición del lugar, esto y esto. Como habíamos dicho, situarnos en el lugar, imaginarnos que estamos ante nuestro Señor en tal circunstancia, etcétera, para que podamos tenerlo más vívido el momento, el lugar de lo que vamos a meditar. Y luego decimos, ok, estos van a ser los puntos de la meditación y cuáles van a ser las peticiones que yo voy a hacer a Dios. ¿Qué es lo que le voy a pedir? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que se relaciona con la meditación que voy a estar haciendo? ¿Y cuáles son los propósitos que voy a realizar? ¿A qué me comprometo yo por esa meditación? Entonces, eso es la primera parte de la preparación próxima. La segunda parte de esa preparación próxima es guardar después gran recogimiento y dormirnos pensando en la materia de la meditación. Decimos, estamos todavía en la víspera, estamos en la noche donde tenemos que estar con recogimiento. Quizás algunos no lo saben, pero por ejemplo, en un seminario, desde que rezamos las oraciones de la noche, se hace lo que se llama el gran silencio, porque de toda la noche no se puede hablar absolutamente nada. En la mañana nos despertamos, nos vestimos, nos arreglamos, tenemos las oraciones iniciales, nuestra meditación, y luego viene, aseo del seminario, y luego viene el momento del desayuno. Hasta el momento del desayuno es cuando se puede volver a hablar. Entonces, desde las oraciones en la noche hasta el desayuno exclusive, es el tiempo del gran silencio, cuando no se puede hablar sobre nada, precisamente para contribuir a esa meditación, para que podamos tener ese recogimiento espiritual. Entonces, debemos procurar ese recogimiento. Al momento en que ya estamos acostados, ya para dormir, estamos dándole vueltas, pensando un poquito en esa meditación, con toda tranquilidad, con suavidad, sin estar presionados de que voy a meditar, no sé meditar. No, no, no. Voy a platicar con Dios. Voy a unirme con Dios. Entonces, me preparo de esa manera para el día siguiente. Estoy disponiéndome espiritualmente para tener esa meditación al día siguiente. Para la gran mayoría de las personas, esto puede ser aparentemente muy sencillo. Ya sé de lo que voy a meditar, voy, me acuesto y le doy un repasón a lo que tengo que meditar. Y me quedo dormido tranquilamente. En mi caso en particular, les digo, tengo el problema de insomnio, que no es un problema realmente para mí en lo particular. Hay gente que dice, padezco de insomnio. Yo digo, tengo insomnio y desde que tengo uso de razón recuerdo haber tenido insomnio. Me he adaptado mucho a eso, ¿sí? Entonces, para una persona que no se duerme tan rápidamente, que no tiene tanta facilidad para dormir, como es mi caso, y que conozco de otros casos, pues no podemos pretender que 2, 3 horas vaya a estar preparando la meditación del día siguiente, que quizás al día siguiente va a durar menos tiempo en esa meditación, ¿verdad?
Entonces, como en mi caso, les doy el ejemplo, para esas personas que no tienen la facilidad para dormirse inmediatamente, pues se pueden rezar las oraciones de la noche, repasar un poquito los puntos de la meditación del día siguiente, como lo veíamos allí en ese primer punto. Podemos hacer alguna otra cosa. Luego ya siento que me va dando sueño, vuelvo a retomar, a pensar en eso. Resulta que no me quedo dormido, ok, me pongo a hacer otra cosa, dependiendo de cada quien, se puede rezar el rosario, etcétera. Y cuando finalmente ya veo que me estoy quedando dormido, pues otra vez vuelvo a recordar aquellos puntos de la meditación, ¿sí? Para que no lo veamos tan complicado el preparar nuestra meditación para el día siguiente. No debemos nosotros verlo como algo inútil. ¿Por qué me tengo que preparar desde la noche si la meditación la voy a hacer al día siguiente? Para disponerme, para que al momento en que yo empiece mi meditación no vaya a estar pajareando, volteando para otros lados, pensando en que se me va a hacer tarde para ir a la escuela, al trabajo. No, no, no. Vamos con una mejor disposición. Estamos con este recogimiento para tener tranquilamente nuestra meditación. Si la persona no puede tener la meditación en la mañana inmediatamente, a lo mejor en el transcurso del día se le presta mejor otro horario para hacerlo, pues en la mañana podemos igual darles algunas repasadas a los puntos de la meditación y de esa manera podemos incluso hasta extender un poco más ese recogimiento espiritual. Y nos va a ayudar para poder estar en la presencia de Dios, para poder estar al pendiente de las cosas que estamos haciendo y que evitemos caer en determinadas faltas o pecados, ¿verdad? Estamos más metidos en esa unión con Dios nuestro Señor. Entonces, viene el tercer punto o tercera parte de la preparación, esa preparación próxima, que es ya en la mañana cuando nos levantamos, aprovechamos el primer tiempo libre para entregarnos a tan santo ejercicio, es decir, a nuestra meditación. Que como decíamos ahorita, podemos hacerlo en la mañana, excelente. No lo podemos hacer en la mañana, lo podemos hacer más tarde, pues en el tiempo que hay antes de que podamos hacer nuestra meditación, podemos seguir extendiendo aquella preparación próxima de estar analizando los puntos, de estar dándoles el repaso para traer en la mente de que vamos a meditar. Viene la preparación inmediata, que es ya al momento en que vamos a meditar. En primer lugar, nos ponemos en la presencia de Dios, que se halla en todas partes y especialmente dentro de nuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando estamos en el estado de gracia. Dios nuestro Señor está en todas partes, es omnipresente, y eso lo sabemos absolutamente todos. Dios está en todas partes, en el cielo, en la tierra y en todo lugar, como se nos dice en el catecismo. Entonces, es una verdad que estamos obligados a creer y que ordinariamente todos lo creemos, pero que en la práctica no lo vivimos realmente. Que nosotros pecamos como si Dios no nos estuviera viendo, como si Dios no estuviera presente. Ponemos el ejemplo de un niño que quiere cometer alguna falta, quiere hacer alguna travesura, pero ve que sus papás están allí presentes, pues no lo hacen, ¿verdad? Se esperan a ver cuándo se va de aquí mi papá o mi mamá para entonces hacer la travesura. Cuando menos ellos tienen ese temor de sus padres, no cometen la falta delante de ellos. Pero desgraciadamente nosotros, que estamos conscientes de que Dios está en todas partes, ¿qué es lo que resulta? Que en su presencia estamos ofendiéndolo, estamos pecando contra Él. Entonces, caemos en esas faltas sin tomar en consideración de, aquí está Dios, Dios está viendo todo lo que estoy haciendo. Entonces, cuando estamos en estado de gracia decimos, pues somos templo del Espíritu Santo, Dios nuestro Señor habita en nosotros. Así es de que la unión que tenemos con Dios es más grande, todavía es más estrecha. Y si decimos que este método de San Sulpicio
pretende llevarnos precisamente a esa unión, pues qué mejor que partir de esa unión con Dios nuestro Señor en cuanto al reconocimiento de que Dios está en todas partes, de que es mi compañía en este momento, de que está dentro de mí y tengo yo que hacer de mi cuerpo un sagrario donde esté habitando nuestro Señor. Entonces, estamos allí en la presencia de Dios. Me convenzo firmemente de que estoy ante Dios. En segundo lugar, humillarnos en la presencia de Dios al recordar nuestros pecados. Tan fácil como pensar qué fue lo que hicimos el día anterior. Y de ahí podemos ya empezar a sacar qué pecados hemos cometido. Y por lo tanto, qué ofensas hemos dirigido en contra de Dios. Así es de que ya en esta primera parte tenemos muchísima facilidad para encontrar la materia para humillarnos, para hacernos pequeñitos, chiquitos, de decir, no es posible que volví a ofender a Dios, que volví a cometer esos pecados, que volví a caer en las faltas que había dicho yo que ya no iba a caer. Entonces nos humillamos de esa manera, reconociendo que hemos caído en pecado. Entramos en el arrepentimiento. Recuerden que el arrepentimiento puede ser de dos maneras, imperfecto o perfecto. El arrepentimiento imperfecto se llama atrición y ese arrepentimiento se basa en que tenemos miedo de la muerte, tenemos miedo de la condenación eterna, tenemos miedo de los castigos que Dios nos pueda mandar por los pecados que estamos cometiendo. Entonces, en eso estamos basando nuestro arrepentimiento. Son cosas sobrenaturales, pero son cosas que no tienen nada que ver con el amor de Dios nuestro Señor. Así es de que ese arrepentimiento es imperfecto y a ese arrepentimiento decimos, le llamamos atrición. Lo ideal es que en este momento de la meditación entremos al arrepentimiento perfecto. Siento el dolor de haber cometido estos pecados, no por el miedo, el temor, la vergüenza, sino por que amo a Dios nuestro Señor, porque tengo un gran amor Dios realmente. Entonces, basándonos en ese amor, el tener el arrepentimiento hace que el arrepentimiento sea perfecto, que sea verdaderamente una contrición. Y podemos nosotros en ese momento rezar el acto de contrición, Señor mío Jesucristo, pero lo rezamos pensando en lo que estamos diciendo, no repitiendo hacia la carrera las palabras, sino pensando lo que estamos diciendo para que podamos tener verdaderamente ese arrepentimiento. Y luego rezamos el Confiteor o Yo Pecador. ¿Por qué? Porque mediante el Confiteor quitamos pecados veniales, con los golpes de pecho quitamos también pecados veniales. Entonces son cosas que nos disponen para tener verdaderamente ese arrepentimiento perfecto. Así es de que tenemos nosotros que cuidar de hacer este acto de humillación basado en el arrepentimiento y consideración de los pecados que hemos cometido. En tercer lugar, debemos confesarnos inútiles, reconocernos inútiles para orar como debiéramos. Voy a empezar a orar, voy a empezar a tener esa meditación, pero realmente, ¿quién soy yo para entrar en esa comunicación con Dios, para poder platicar con Él? De tal manera de que debemos reconocernos inútiles para eso, pero debemos invocar al Espíritu Santo, rezar de preferencia el Beni Creator, para que invoquemos al Espíritu Santo para que nos ayude a tener una buena meditación. Entonces, si se fijan, apenas estamos en la preparación próxima. Nos estamos disponiendo para tener una buena oración. Por eso tenemos que hacerlo con toda humildad. La humildad es el fundamento de todas las virtudes. De tal manera de que si nosotros nos reconocemos, nos confesamos inútiles para la oración, nos disponemos para que sea Dios quien nos ayude a avanzar dentro de nuestra meditación. Si vemos nosotros en el caso de Santa Teresita del Niño Jesús,
que ella tiene su caminito de la vida espiritual, dice ella, pues yo me dispongo y que Dios haga conmigo lo que quiera. Más o menos es eso de lo que se trata aquí. Yo soy un pecador, yo he querido hacer muchas cosas y no he podido hacerlas. Yo, ¿quién soy entonces para entrar en oración? Señor, me pongo en tus manos. Ayúdame tú para poder avanzar en esta meditación, para poder hacerla correctamente. Luego tenemos entonces el cuerpo de la oración. Nos basamos en lo que decíamos en principio, los 3 actos fundamentales del método de San Sulpicio, que es el que estamos encuadrando en este caso. Entonces, ya entrando a esta segunda parte, no la preparación, ahora el cuerpo de la oración, el primer punto es de la adoración. Jesús está delante de nosotros. Lo reconocemos, estamos ante su divina presencia. Considerar entonces en Dios, en nuestro Señor Jesucristo o en algún santo, aquello que hemos de meditar, sus afectos, sus palabras, sus acciones. Decíamos, vamos a hablar de Dios sobre la providencia divina. Vamos a hablar sobre la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar sobre la oración de la Santísima Virgen María. Vamos a hablar sobre la conversión de un santo, un San Agustín, por ejemplo. Para las madres, las esposas, pues hay meditación que se puede hacer de una Santa Rita de Casia, de una Santa Mónica, de una Santa Clotilde, de una Beata Ángela de Poliño, que fueron modelos de santidad. Hay otras santas, como hablar de la Santa Isabel de Portugal, la cual pues es obviamente muy edificante su vida, pero pues no nos vamos a encontrar con reinas de un país, ¿verdad? Entonces no vamos a decir se interpuso entre los ejércitos y eso es lo que tiene que hacer toda esposa y madre. Pues no, ¿verdad? No es tan aplicable. Es una vida admirable, pero muy poco aplicable en ciertas cosas, refiriéndonos a las esposas y madres. Pero si hablamos de los otros ejemplos de las santas que fueron casadas, que tuvieron hijos, pues obviamente podemos sacar también de allí los ejemplos debidos y vamos meditando acerca de cuál era el trato que tenían, por ejemplo, para con su marido, cómo se comportaban con los hijos, qué palabras les decían para convencerlos, para motivarlos, qué acciones realizaban para poder obtener las gracias de Dios nuestro Señor. Entonces, si se fijan, en todos los aspectos de nuestra vida encontramos nosotros la razón para meditar. Así es de que aquí, en este punto de la adoración, vamos a considerar que está nuestro Señor Jesucristo delante de nosotros, vamos a platicar con Él, lo vamos a adorar y le vamos a pedir que nos ayude para meditar sobre aquello en particular, aun y cuando ya no sea de nuestro Señor Jesucristo, aun y cuando sea de la Virgen, de los santos, de todas maneras estamos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Yo les digo, la diferencia radical que yo veo entre el método de San Ignacio y el método de San Sulpicio es que el método de San Ignacio es un método más racional y el método de San Sulpicio se me hace un método más afectivo. Por eso, para algunas personas puede ser muy bueno el método de San Ignacio, como es en mi caso en particular, pero pueden haber otros para los cuales el método de San Sulpicio les motive más para poder sacar frutos de su meditación. Entonces, por eso vamos viendo cómo se realiza cada meditación para que se vea cuál es la que se aplica mejor a cada uno de ustedes, ¿sí? No les puedo decir yo, este es el método que a mí se me hace mejor, ese método practíquenlo, porque para ustedes a lo mejor, para algunos, no sea el método más adecuado. Como decíamos, puede ser en etapas. Ahorita estoy pasando por una etapa muy sensible, se me hace mejor el método de San Sulpicio. Ordinariamente no soy así, me baso en el método de San Ignacio. Lo importante es que meditemos y que saquemos frutos de nuestra meditación. Entonces, aquí decimos
vamos a considerar en Dios Padre, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María, en algún santo, en alguna virtud, lo que vamos a meditar. Los afectos, las palabras, las acciones, todo aquello que sea para nosotros el ejemplo a seguir. En segundo lugar, le rendimos este homenaje de adoración, admiración, alabanza, acción de gracias, amor, gozo o compasión, como lo decíamos en principio. Entonces, ya centramos nuestra atención en lo que vamos a meditar. Aquella virtud, aquel atributo, aquella acción a la que nos vamos a dirigir, etcétera, le rendimos esa adoración a Dios nuestro Señor. Señor, ¿cómo es posible que tú me des la oportunidad a mí, no solamente de meditar sobre estas cosas, sino tener la oportunidad de ir adquiriendo las virtudes, de ir creciendo espiritualmente, de corresponder a esa perfección a la que tú me has llamado? Entonces, le rendimos ese culto de adoración, admiramos que Él es el Todopoderoso, que es el omnipresente, que es el omnisciente. Admiramos todos esos atributos de Dios nuestro Señor y por lo tanto le rendimos esa alabanza. Decimos que los mismos ángeles dicen, Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos. Entonces podemos rendirle esas palabras de alabanza a Dios nuestro Señor. Tenemos el Gloria in excelsis Deo, que podemos también rezarlo como una muestra de alabanza a Dios nuestro Señor. Gloria a Dios en las alturas. La acción de gracias, tenemos un himno que es el Te Deum, a ti Dios, que es un himno de acción de gracias. Entonces podemos rezar esa acción de gracias o podemos hacerlo espontáneamente, agradecer por todo lo que nosotros particularmente hemos recibido. A lo mejor al principio, que estamos batallando todavía para entrar en oración, el poder rezar esas oraciones, el Santus, el Gloria, el Te Deum, nos ayuda para que podamos tener materia de estar meditando más sobre esa acción de gracias, sobre esa alabanza, sobre esa adoración, y conforme vaya pasando el tiempo, pues van saliendo más espontáneamente esas palabras de nuestra boca, esos sentimientos de nuestro corazón. Hablar del amor, pues como hemos dicho, debemos tributarle ese amor a Dios nuestro Señor. Entonces, desmedirnos en lo que se refiere a esas manifestaciones de amor para con Dios. Sentir ese gozo de que estamos ante la presencia de Dios. No verlo así como, hijo, me va a castigar. Sí lo mereces, ¿verdad? Definitivamente que sí, pero no es para estar con ese miedo, sino estar con el gozo de que estoy ante la presencia de Dios, de imaginarnos lo que pasaba con un Moisés que sube al monte Sinaí, un San Pablo que sube hasta el tercer cielo, etcétera, de cómo se entra en esa unión con Dios nuestro Señor y cómo vienen completamente transformados. Que ese amor a Dios nuestro Señor nos transforme realmente, que nos haga sentir ese gozo. Y si meditamos sobre la pasión de nuestro Señor, por ejemplo, o sobre los sufrimientos de las santas que dijimos, pues que seamos movidos a esos sentimientos de compasión también. El segundo punto, después de la adoración, pues es el de la comunión. Aquí, ahora ya no vemos a nuestro Señor delante de nosotros. Ahora lo vemos dentro de nosotros, en nuestro corazón. Ya nos estamos uniendo con Dios, que insistimos, ese es el objetivo del método de San Sulpicio, llegar a esa unión con Dios. Entonces, lo sentimos a nuestro Señor que está dentro de nosotros, como si acabáramos de comulgar. Podemos nosotros incluso hacer en ese momento una comunión espiritual. ¿Por qué? Porque no te puedo recibir físicamente, sacramentalmente ahorita, Señor, pero me uno a ti como si te tuviera dentro de mi corazón. Entonces, lo siento dentro de mí de manera espiritual, ¿sí? Por eso decimos es una comunión espiritual. ¿En qué se divide este segundo punto de la comunión? En primer lugar, en convencernos de la necesidad o utilidad de la virtud que consideramos, por razones de fe,
de discurso o simple análisis. ¿Qué significa eso? Si yo voy a hablar acerca de la humildad, si voy a meditar, perdón, de la humildad, es porque yo siento que soy soberbio. Entonces, necesito abatir esa deficiencia para poder tener la virtud de la humildad. Entonces, desde luego que necesito esa virtud. Hay gente que llega a tener tanta soberbia que ni siquiera se dan cuenta que son soberbios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues meditamos en la utilidad de la virtud de la humildad. Pues yo creo que no soy soberbio, pero ¿quién puede ser completamente humilde? A lo mejor por ahí tengo un pedacito de soberbia, ¿verdad? Con mucha humildad no digo que a lo mejor sí soy soberbio, eh, eh, cayendo en esa paradoja, ¿verdad? Pero decimos, ¿qué es lo que pasa en esas condiciones? Que la persona ya ve la utilidad de la virtud. Sí es necesaria esta virtud. Se requiere la virtud de la humildad para tener el fundamento de todas las demás virtudes. ¿Y qué tal que si yo no he avanzado en otras virtudes es porque no estoy bien cimentado en la humildad? No me doy cuenta, pero qué mejor que tener como fundamento esta virtud. Entonces ya hablamos acerca de la utilidad de la virtud, nos convencemos de que es útil para mí esa virtud. Y esto puede ser por razones de fe. Si decimos nosotros la confianza en la providencia de Dios, ¿por qué? Porque si yo no confío en la providencia de Dios, pues yo puedo caer hasta en una herejía en un momento dado. Entonces, tengo que fundamentar mi fe. Yo creo en Dios y creo en todo lo que Él me ha enseñado. Y nuestro Señor Jesucristo nos habla de los lirios del campo, de las aves del cielo, y cómo Dios cuida todas esas cosas y sin embargo, pues tiene mayor amor para con nosotros. Entonces, independientemente de lo que pase en mi vida, yo estoy convencido, tengo la fe de que debo confiar en la providencia de Dios. O puede ser por razón de discurso, ¿verdad? Estar discurriendo, estar entendiendo bien la necesidad de aquella virtud. ¿Por qué necesito practicar esta virtud de la caridad si los demás se portan mal conmigo? Ah, pues porque yo no puedo ser igual que los demás, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo, un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros. Y aparte nos dice que si nosotros amamos a los que se portan bien con nosotros, estamos haciendo lo mismo que hacen los paganos, que nosotros debemos llegar incluso hasta tener el amor a nuestros semejantes, perdón, a los enemigos inclusive. Entonces, ya vamos discurriendo sobre eso, ¿sí? Ya no se trata de la pura fe, sino que discurrimos, entendemos, razonamos sobre la necesidad de aquella virtud. O simplemente por análisis. ¿Cómo me he estado portando y cuáles han sido las consecuencias? Pues no me conviene seguir actuando de esa manera. Tengo que cambiar para que los resultados sean diferentes. Entonces, ya de esa manera nos vamos convenciendo de que sí es necesario que practiquemos aquella virtud y que nos asentemos en ella. En segundo lugar, examinarnos con afectos de contrición por el pasado, de confusión por el presente y de deseo para el futuro. Podemos decir, como un complemento del método de San Sulpicio, algunos autores introdujeron esto, que es el examen de conciencia. Examinarnos, analizarnos con afectos de contrición, con ese arrepentimiento, con ese dolor de nuestros pecados por las cosas que sucedieron en el pasado. Entonces, yo he cometido todos estos pecados. ¿Cómo es posible que siga cometiendo pecados todavía en la actualidad? Entonces, no es lógico, no es correcto. Yo tengo que tener el suficiente arrepentimiento de las cosas que han sucedido en el pasado para que me decida a tener una correcta meditación, a profundizar en todo lo que se refiere a la virtud que yo he decidido, que yo he escogido para meditar en esta ocasión, o la virtud que se me está poniendo en este momento. De confusión por el presente.
¿Qué voy a saber yo lo que tengo que hacer en el presente? No lo sé realmente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues voy a sentir esa confusión de que soy ignorante, que soy inútil para lo que se refiere a mi vida espiritual y me pongo en las manos de Dios. Y que sea Dios nuestro Señor quien me esté llevando de su mano para poder ir avanzando en lo que se refiere a la reflexión, la meditación, pero principalmente a la ejecución, a la práctica, a vivir en aquella virtud. Y de deseo para el futuro, ¿qué es lo que quiero para mí en lo sucesivo? No es quedarme nada más conforme con que me arrepiento de mis pecados. Tienes que cambiar de vida, tiene que haber una conversión en la persona. Entonces, de esa manera, pues ya nos examinamos sobre cuáles son mis deseos a futuro. Yo puedo desear muchas cosas aparentemente muy buenas, pero ¿eso me va a dar la tranquilidad espiritual? ¿Eso me va a dar acaso la paz con Dios? ¿Me va a ayudar a ir acrecentando en la gracia? ¿Me va a ayudar a tener mayor calidad para con mi familia? Pues ciertamente que no. Entonces, en base a ese examen de conciencia de lo malo que hemos hecho en el pasado, de lo inútiles que somos para escoger lo mejor en el presente y de purificar nuestras intenciones, nuestros deseos para el futuro, pues vamos nosotros analizando realmente cuál es la actitud que tenemos nosotros actualmente. En tercer lugar, sobre este segundo punto de la comunión, pedimos a Dios la virtud que necesitamos. Por medio de esta meditación o esta petición participamos de las virtudes de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo ha practicado todas las virtudes, nos ha dado ejemplo de ellas, entonces participamos de esas virtudes de nuestro Señor Jesucristo, teniendo nosotros esa consideración de que vamos a pedir sobre esta virtud, porque de esa manera imitamos a nuestro Señor. Pedimos por todas nuestras necesidades, las que tenemos nosotros en lo personal, pero no podemos caer en una negociación, en una actitud mezquina, en una conveniencia. Por eso debemos extender esa petición, esa oración, para que pidamos también por las necesidades de la iglesia, que se acaben las herejías, que se acaben pues todos los errores que vemos en el mundo, los sacrilegios que se cometen, etcétera, que pidamos por la iglesia y que pidamos y que tengamos también la petición por las necesidades de aquellos por los que debemos orar, nuestros familiares, nuestros amigos, los ahijados de bautismo, confirmación, ahijados de velación, ¿verdad? De matrimonio, etcétera, que veamos realmente hacia dónde tenemos mayor responsabilidad para estar en oración y que de esa manera entonces nos dispongamos adecuadamente para entrar en esa comunión con Dios nuestro Señor. Entonces, llegamos al tercer punto de la meditación, que es la cooperación. Fíjense cómo llega a ser tan sentida la meditación de San Sulpicio que cooperamos a la obra de Dios nuestro Señor. No es a qué estoy obligado yo particularmente a hacer, sino de qué manera contribuyo a la obra que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Por eso ponemos a nuestro Señor Jesús en nuestras manos. Allí en este caso podemos decir, nos imaginamos que tenemos al niño Jesús. ¿Cómo contemplaríamos al niño Jesús en nuestros brazos? ¿Cuál sería la manifestación de amor que le dirigiríamos a Dios nuestro Señor? Cada vez que nosotros nos acercamos a comulgar, debemos reflexionar en que tenemos a nuestro Señor incluso físicamente dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, lo tenemos íntegro a nuestro Señor Jesucristo. Pero ustedes mismos pueden reconocer que desgraciadamente en muchos de los casos la persona simplemente va con una fe, va con una devoción, pero no es tan sentido ese estar en unión con Dios nuestro Señor.
Por eso, mientras más nos sensibilizamos, nos puede ayudar más para poder entrar en esa unión con Dios. Y por eso, si tenemos esa imagen, si sensibilizamos ese hecho de que tenemos en nuestras manos al niño Jesús, igual como lo tuvo la Santísima Virgen María, el Señor San José, pues podemos nosotros entrar más en ese contacto con Dios, en esa unión mística con nuestro Señor. Por eso aquí formamos un propósito particular de presente, que sea eficaz y humilde. No voy a pensar en un propósito grandísimo, ¿verdad? Que quizás al momento de querer ejecutar no lo voy a poder hacer y me va a causar frustración. Tenemos que hacerlo con humildad. ¿Qué es lo que voy a hacer este día? Acuérdense que dijimos eso. Es para hoy, es para este día. Entonces, podemos hablar de un día de 24 horas si por alguna razón, como decíamos antes, nuestra oración no la estamos teniendo en la mañana, sino la estamos teniendo a mediodía o en la tarde. Ah, bueno, de aquí hasta que volvamos a entrar en meditación. Durante este tiempo, esas 24 horas, vamos a hacer ese propósito. Un propósito, decimos, particular. No, voy a hacer esto y esto y esto. No, no lo vas a hacer. Vete poco a poquito. Dice en la imitación de Cristo, si duramos nosotros un año en desarraigar un pecado, ciertamente muy pronto llegaríamos a alcanzar la santidad, porque cada año estaríamos corrigiendo un defecto hasta que se acabaran esos defectos. Entonces, llegaríamos a alcanzar la santidad. El grave problema que nosotros tenemos ordinariamente en la vida espiritual es que queremos que las cosas sean a la carrera. Ya, voy a ser humilde, voy a ser caritativo, voy a ser pobre, voy a ser un hombre de oración, etcétera, etcétera. No lo vas a poder hacer. Tienes que ir poco a poco, tienes que ir creciendo espiritualmente para que tengas la capacidad para seguir practicando las demás virtudes. Yo les he dicho, ¿qué hubiera pasado si Dios, perdón, permite que Job sea tentado con todos los sufrimientos de golpe? A lo mejor no hubiera resistido, pero Dios deja que vaya siendo tentado poco a poco Job para que él vaya teniendo la fortaleza para resistir a todas esas cosas. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que ver, vamos a hacer un propósito, vamos a formar ese propósito de manera particular, una sola cosa, de presente, para este día, para estas 24 horas, un propósito concreto, un propósito eficaz. No, si llega a venir un pordiosero, le voy a dar una ayuda, una limosna. Y si no llega, ya no es un propósito eficaz. Tengo que ponerme propósitos concretos, propósitos eficaces, que sí voy a poder cumplir. Y tiene que ser con toda humildad, como decíamos, no pensar en que vamos a santificarnos de la noche a la mañana, porque definitivamente no lo vamos a poder hacer. Vamos a renovar el propósito de nuestro examen particular. Hablábamos ahorita del examen de conciencia. El examen de conciencia se divide en dos partes. Examen de conciencia general, que abarca todos los pecados que hemos estado cometiendo en el transcurso del día, y el examen particular, que es sobre nuestro defecto dominante. La ira, la lujuria, la pereza, etcétera, etcétera. Cada quien el pecado que sea más recurrente, vamos a renovar ese propósito. Voy a hacer esto para acabar con ese pecado, con ese defecto dominante que tengo. Entonces, de esa manera, vinculamos nuestra meditación con ese plan de nuestra vida espiritual, el poder acabar con ese defecto dominante. No es ahora se me ocurre que voy a tener oración, mañana se me ocurre que voy a ser el más humilde. No, no, no. Vamos vinculando nuestra meditación, encontrando los motivos, las bases, las razones para poder luchar en contra de ese defecto dominante. Entonces vamos adquiriendo la fortaleza, la convicción, la voluntad para poder enfrentar ese defecto dominante. Entonces, de esa manera, en esta cooperación, pues renovamos el propósito. Finalmente, en la conclusión,
En primer lugar, vamos a dar gracias a Dios por todos los favores que de Él hemos recibido en la oración. Ya tuve la oración, ya tuve yo esa contemplación, ya tuve ese amor a Dios nuestro Señor, ya me humillé por todo lo que le he ofendido, ya he sacado los propósitos. Señor, gracias ahora por todo lo que he obtenido de gracias, de bendiciones, por el cómo me siento después de haber tenido esta meditación. Hacemos esa acción de gracias. Le pedimos perdón a Dios por nuestras faltas e imperfecciones en tan santo ejercicio. Si estaba durmiéndome, si estaba distrayéndome, si estaba pensando en otras cosas, si estaba preocupado por las ocupaciones que tengo, etcétera, 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 lo que sea, le pedimos perdón a Dios por esas deficiencias, ¿verdad? Perdón, Señor, porque no tuve la meditación correctamente, porque tuve estos errores en mi meditación y me propongo que para mañana no va a ser igual. Voy a poner mayor atención, voy a estar con mayor devoción, etcétera. Me voy a preparar mejor para poder estar adecuadamente en mi oración. Pedirle, en tercer lugar, que bendiga nuestros propósitos, nos bendiga en el día aquel, en nuestra vida y en nuestra muerte. Entonces, que Dios nuestro Señor bendiga nuestros propósitos, es decir, que nos ayude a cumplir con ellos y que les dé frutos a esos propósitos que hemos hecho. Si yo quiero, por decir algo, entrar en caridad con mi hermano, con quien tengo yo algún problema, Señor, ayúdame a tener la fuerza de voluntad para ir, pedir perdón, hacer las paces con él, pero también dame los frutos para que mi hermano esté en buena disposición para aceptar esa disculpa, ese perdón que le estoy dirigiendo y que podamos restablecer nuestra relación. Entonces, de esa manera, estamos pidiendo a Dios nuestro Señor esa bendición. Que nos bendiga este día en todo lo que nosotros nos hemos propuesto hacer para toda nuestra vida, que siempre tengamos esa unión con Él y principalmente que al momento de nuestra muerte estemos en unión con Dios. Es decir, que estemos en el estado de gracia, que tiene que ser nuestro caballito de batalla, tiene que ser nuestro principal propósito, mantenernos en la gracia de Dios, para que llegada la muerte, hoy, mañana, dentro de 10, 20, 30 años, cuando sea, que sea estando en estado de gracia, que siempre estemos preparados para el momento en que Dios nuestro Señor nos mande llamar. Entonces, pedimos a Dios que nos ayude de esa manera. Formamos nuestro ramillete espiritual. Habíamos ya hablado sobre ella, sobre el ramillete en la meditación de San Ignacio, que es escoger uno de los pensamientos que más nos haya movido dentro de la meditación. Esto me llamó más la atención, lo voy a estar meditando continuamente, voy a estar repitiendo esas palabras para que se me queden bien firmes, que tenga yo la voluntad férrea para cumplir con el propósito, etcétera. Y ese ramillete debemos estarnos acordando de él durante el día y tener presente nuestro propósito, que se vaya dando esa unión cada vez que repetimos el ramillete. Me acuerdo de que, como estoy rezando ese ramillete, me acuerdo de que tenía yo este propósito, entonces tengo que cumplir, ¿sí? Así es de que de esa manera podemos nosotros ya tener esa mejor disposición para que en el transcurso del día no solamente no nos apartemos de la presencia de Dios, sino que hagamos práctica, hagamos efectiva nuestra oración, que estemos cumpliendo con los propósitos que nos hemos hecho. Y en quinto lugar, debemos ponerlo todo en manos de la Santísima Virgen María. Tu presidio, bajo tu amparo, Santa Madre de Dios, nos acogemos, etcétera. Entonces, estamos pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María. Y como hemos visto a lo largo de todo este curso, siempre debemos nosotros tener esa unión con nuestra Santísima Madre, porque es el vínculo que nos va a unir con Dios nuestro Señor. Es la forma en que va a ser más fácil para nosotros avanzar en nuestra vida espiritual y perseverar en la gracia santificante. Entonces,
madre, estos son mis propósitos, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo he pedido, estas son mis deficiencias, aquí está todo en tus manos. Ayúdame tú para salir de esas deficiencias, para tener el verdadero arrepentimiento, para amar a tu divino Hijo, para que a través de la devoción a ti, con el rezo del Santo Rosario, pueda yo cumplir con los propósitos que me he dispuesto. Entonces, de esa manera encuadramos todo lo que es el método de San Sulpicio. Si se fijan entonces, hablamos de que este método pues, es un método más afectivo, un método que podemos decir es más, más sensible. Entonces, les dejo de compartir pantalla. Entonces, la meditación, como decíamos, es la comunicación que tiene Dios para con nosotros. Por eso debemos nosotros tener esa práctica continua. Todos los días estar teniendo nuestra meditación. Al principio puede ser con un poquito de tiempo, después vamos aumentando esa meditación. Pero la idea es que nosotros vayamos mejorando nuestra meditación para que vayamos viendo los efectos. La meditación, como hemos dicho con anterioridad, no consiste nada más en estar leyendo o en estar escuchando, sino realmente tenemos que discernir. En el caso de la meditación de San Ignacio, como lo veíamos la vez pasada, pues recuerdo de en qué consiste la meditación, discierno, ¿verdad? Razono sobre lo que me dice la meditación, qué es lo que Dios me quiere dar a entender, y luego, mediante la voluntad, qué es lo que voy a hacer, cuáles son los frutos que saco de esa meditación para poder entrar entonces en la práctica. En el caso del método de San Sulpicio, pues es más una meditación de contemplación, una meditación afectiva, basándome en esa adoración a Dios nuestro Señor. Te adoro, Señor, y por eso voy a meditar sobre esta virtud, sobre este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen, de tal santo. Me arrepiento viendo cómo nuestro Señor Jesucristo, Él decide que se cumpla tu voluntad a pesar de que sabía todo lo que Él iba a sufrir. Me arrepiento porque la Santísima Virgen María en ningún momento se quejó de ninguno de sus sufrimientos. Me arrepiento porque vemos a los santos que tuvieron que pasar por grandes mortificaciones y aún así fueron perseverantes en tu gracia. Y yo no tengo esa misma voluntad, no tengo esa disposición, entonces tengo ese acto de arrepentimiento. Entramos en esa unión con Dios nuestro Señor. Señor, te tengo dentro de mí y no quiero que te apartes de mí. Quiero llevarte conmigo en todo momento. Acompáñame, únete conmigo, vamos a hacer esto y esto y esto, y yo me comprometo a que voy a cumplir con estos propósitos, etcétera. Entonces, de esa manera, como decimos, esta meditación de San Sulpicio es una meditación más afectiva, una meditación más sensible, que para mucha gente que tenga esas características, pues le puede ayudar más ese tipo de meditación. O a lo mejor, en principio me ayuda la meditación de San Sulpicio porque me baso en esos sentimientos, pero conforme va pasando el tiempo, voy transformando mi vida espiritual y también de mi meditación y la hago más racional, la hago más consciente y entro al método de San Ignacio. Aquí no se trata de cuál método es mejor, sino cuál método es más efectivo para mí en lo personal. Cuál es el que me ayuda a ir avanzando espiritualmente con mayor facilidad, con mayor eficacia. Cuál es el que me prepara para poder alcanzar mi santificación y subsecuente salvación eterna. Entonces, de esta manera podemos ver estos dos tipos de meditación, estos dos métodos que decimos. Métodos hay muchos, pero estos son los más conocidos, los más generales, los más estructurados para que podamos darle el seguimiento. Porque de otra forma, pues agarramos un poquito de uno, un poquito otro, un poquito otro. Y entonces, en estas dos meditaciones, de estos dos métodos, perdón, ya podemos ver con cuál nos identificamos mejor. Como decíamos nosotros al principio que tratamos el tema de la meditación, hay puntos en los que podemos meditar
hay cosas que podemos hacer, como es ¿cómo se dice? La composición del lugar, pero ya voy viendo yo cuáles cosas son más efectivas para mí en lo personal. Entonces, se trata de eso, de que tengamos todo ese material, que lo estudiemos, que lo analicemos, que profundicemos en él, para que vayamos practicando, que vayamos probando con una cosa, con la otra, de una manera suave, no con curiosidad de, a ver qué pasa con esto, a ver ahora con esto. No, 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 sino yo veo que me siento bien como estoy teniendo ahorita la meditación. Perfecto, así le sigo. Veo que siento que hay algo que me falta. A ver, ¿qué más le puedo introducir a mi meditación? ¿Qué más puedo adaptar que me ayude para tener una mejor meditación? Y de esa manera, con toda suavidad, vamos llevando nuestra meditación para que podamos tener mayor facilidad para entrar en ese contacto con Dios. Como decimos, si vemos cada uno de los puntos que veíamos en un principio, ¿de qué puedo meditar? Del dolor de mis pecados, de la malicia de esos pecados, de todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, etcétera. Vamos a tener muchísimo, muchísimo material para meditar. Entonces, no solamente hablar de 15 minutos como nos decía Santa Teresa de Jesús, sino podemos hablar tranquilamente de 1 hora como lo hace San Ignacio de Loyola, o inclusive comentamos el caso de San Francisco de Asís, que durante muchísimo tiempo él estuvo meditando nada más en una frase: Dios mío y todas las cosas. Nada más eso. Era únicamente esa frase su materia de meditación, para que vean la santidad y la profundidad que tenía de meditación San Francisco de Asís. Que él, nada más de eso, encontraba muchísimo que meditar. Pero ¿qué puede uno meditar de esas palabras? Dios mío y todas las cosas. Dios, reconocerlo, nuestro creador, nuestro providente, el que nos ama a todos. Mío, el decir mío se considera como un acto de amor, ¿sí? Eh, tenemos ese tipo de forma de hablar, ¿verdad? Cuando decimos Diosito mío, me estoy moviendo por amor. Entonces, Dios mío, al decir mío, no porque yo tenga propiedad de Dios, ¿verdad? Por supuesto que no, sería muy absurdo que alguien lo pensara de esa manera, sino que lo siento unido a mí. Siento que es mío porque siento que está dentro de mí, siento que lo tengo conmigo en todo momento. Entonces, por eso es el amor el que me lleva a decir es mío, ¿sí? Entonces, ya vemos, Dios mío, y todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas, todo cuanto existe, porque Dios lo ha creado todo para nosotros, para nuestro servicio. Todo es un medio para que nosotros nos santifiquemos. Y podemos agarrar desde el perro, el gato, la casa, el carro, etcétera, para decir de qué manera esto me une con Dios nuestro Señor. De qué manera es un medio para que yo me santifique, para que yo avance en mi vida espiritual. Entonces, si se fijan, nada más en este ratito, pues ya hablamos un poco acerca de lo que podemos extendernos sobre esas palabras, Dios mío y todas las cosas. Entonces, cada uno, si se pone a meditar sobre esas palabras, encontrará muchísimas más razones de meditar y otras cosas que le vengan a la mente y al corazón para estar profundizando sobre esas palabras. Entonces, no necesitamos ni siquiera abarcar todo un punto de la meditación para decir, ahora sí voy a meditar. Puedo leer o escuchar una primera parte, encuentro yo algo que me gusta, que me llama la atención, que me motiva a obrar, ahí me detengo. No sigo escuchando, no sigo leyendo, sino que entro ya a meditar. Y de esa manera, con cualquiera de los dos métodos, el que más se adapte a mí, el que más me guste, más me ayude, con ese voy a estar meditando para sacar los frutos de mí. Entonces, como decimos, ya de esta manera podemos nosotros ir adaptando nuestra meditación y adaptarnos nosotros a meditar, que tengamos esa resolución, esa voluntad para estar meditando. Entonces, pareciera muy metódico, muy estructurado,
muchos puntos que abarcamos en la meditación, pero decimos, todo eso es para que tengamos materia para meditar, para que tengamos una correcta disposición. Empezamos con los puntos que hemos dicho, nos detenemos donde sintamos que ya nuestro corazón se mueve a obrar, ya se mueve a tener esa unión con Dios nuestro Señor, a tener ese amor a Dios por encima de todas las cosas. Allí nos detenemos y allí es donde vamos extendiéndonos, ahí es donde vamos nosotros desmenuzando todo para que nos vamos embebiendo más nos vayamos embebiendo más de Dios nuestro Señor. Entonces, eso es con respecto a la meditación. Espero que les ayude mucho y que los motive principalmente a estar teniendo su meditación todos los días, que como lo hemos dicho a lo largo de estas últimas clases, realmente es esencial para nuestro avance en la vida espiritual. Podemos decir que si no meditamos, no vamos a avanzar espiritualmente. Entonces, damos nosotros estos métodos para que tengamos los medios más adecuados para poder mejorar nuestra meditación. Pero una persona muy sencilla, sin conocimiento de estos puntos, puede simplemente meditar basándose en la contemplación de Dios nuestro Señor, en algún acto de los pasajes de las Sagradas Escrituras, alguna virtud de un santo, algún ejemplo de su vida, etcétera. Si eso lo mueve a unirse con Dios nuestro Señor, está teniendo una buena meditación. Entonces, aquí damos simplemente el material para facilitar la meditación y ya cada uno la va adaptando, pero va asumiendo esa responsabilidad de estar meditando todos los días para que se ponga en ese camino hacia su santificación y a su salvación eterna. Entonces, vamos a terminar allí con la clase de hoy, no nada más con la clase de hoy, sino con esta primera parte del curso. Terminamos el miércoles pasado con el curso de religión en lo que se refiere al dogma. En el mes de agosto vamos a iniciar ya con la parte de la moral para los del curso de religión. Aquí en este caso seguiríamos también en agosto ya con la segunda parte de ¿cómo se dice? De este curso de espiritualidad, que como decimos, aquí no podemos dividirlo en dogma, moral, culto, liturgia, como sucede en la religión, pero vamos viendo partes fundamentales que nos ayudan a ir creciendo. Por eso es muy importante que hagamos una especie de balance, un resumen de lo que hemos visto en este curso para que veamos si lo estamos poniendo en práctica, si nos está ayudando, si nos quedan dudas al respecto y que este tiempo que tenemos, estos cuantos días, podamos entonces expresar todas nuestras dudas, inquietudes que haya, todas las preguntas que tengan con toda confianza que me las hagan llegar y ya entonces luego les damos la fecha para iniciar en el mes de agosto con la siguiente parte de este curso de espiritualidad y decimos igual con el curso de religión. A partir de agosto seguiríamos igual. Una semana religión, otra semana de el curso de espiritualidad para que podamos entonces conjuntar una cosa con la otra, ¿verdad? Las cosas que debemos de saber, de conocer y las cosas que tenemos que practicar. Pero la práctica no es nada más de la cuestión espiritual, sino la moral implica todo lo que es nuestra vida cotidiana. Lo que es el día con día, eso lo vemos en la parte de la moral. Por eso yo les digo, el curso de religión en la parte de moral es más entretenido, es más esclarecedor sobre nuestra vida cotidiana, porque muchas veces tenemos el problema, como hemos dicho en este curso, sobre los escrúpulos. Otras veces, desgraciadamente, nos confundimos en qué tengo que hacer en determinadas circunstancias, etcétera. Entonces, que tengamos bien las bases fundamentadas. Así es de que terminamos este curso. Les encargo su nombre ahí en el chat para que de esta manera podamos estar viendo la asistencia y pues les vamos a hacer llegar los diplomas para que los que han estado participando puedan de esta manera tener ese reconocimiento y que
pues haya la voluntad para continuar con las siguientes etapas de ambos cursos en el mes de agosto. Entonces, terminamos por lo pronto con una oración, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que descansen. Gracias, Muchas Padre. Hasta gracias, mañana. Padre. Buenas noches. Muchas gracias, Buenas noches, Padre. para servirles. Gracias, Padre, Dios lo bendiga. Muchas Dios los gracias. bendiga, hasta luego. Gracias, Padre. Pase buenas noches.